Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Este video es para la clase de Filosofía 2, correspondiente al día 23 de junio del 2020. En esta sesión vamos a hacer un pequeño paréntesis respecto a los temas que venimos trabajando para hablar de un tema que va a ser necesario para sucesivas clases. Antes de iniciar, les hago notar que ya se encuentran disponibles las calificaciones de el primer parcial a través de la página de Facebook. Subí un documento en PDF. Tienen ustedes que buscar la materia y buscarse en ese listado, tal cual aparecen en la plataforma de Google Classroom, y ahí aparece su calificación del primer parcial. Si alguno de ustedes tiene alguna duda al respecto, pues tienen que hacerla valer a través de correo electrónico, y les recuerdo que solamente tienen 24 horas para hacerlo, porque yo después de ese plazo, el día de mañana, de hecho hoy por la noche, estaré entregando calificaciones a la dirección y ya entonces no podré hacer ninguna modificación. También a lo largo del fin de semana les estuvieron llegando seguramente notificaciones sobre los trabajos. Estuve calificándolos, estuve calificando además los exámenes. Entonces les debe de haber llegado el examen corregido con un correo, debe de haberles llegado a su correo el examen con correcciones y con los comentarios que yo haya hecho, y obviamente su calificación, ¿sí? Como comentario extra, las calificaciones en la plataforma de Classroom están medidas en una escala del 0 al 100, y obviamente se mueve el punto decimal para que queden en escala del 1 al 10, ¿sí? Por lo tanto, si ustedes tienen 100, quiere decir que tienen 10. Si tienen 90, quiere decir que tienen 9, y así sucesivamente. Pues bien, vamos a iniciar sin más preámbulos la clase y vamos a hablar sobre el tema de la libertad. Un tema que además estoy dejando a través de la plataforma una pregunta abierta que quiero que ustedes contesten. Contesten con sus palabras, por favor, no me sirve de nada y no les sirve de nada a ustedes el hecho de que contesten copiando de otras páginas. Contesten ustedes lo que entienden, porque es un concepto que me interesa que quede desglosado. ¿Qué es la libertad? Hoy vamos a hablar de la libertad. Y es muy común que encontremos esta frase, quién sabe de dónde la sacaron, de que es que una cosa es libertad y otra cosa es libertinaje. Pero muchas personas no terminan por definir qué demonios es la libertad. O sea, cuando nosotros preguntamos qué es la libertad, muchas veces no terminamos por definir qué es la libertad. Damos ideas vagas, pero no sale la idea de libertad, y aquí vamos a tratar de crear un concepto, crear una idea y hablar de los tipos de libertad. Para empezar, usualmente hablamos de libertad y pensamos en una idea que no decimos porque puede sonar extraña. Pero todos tienen en la mente esto. Libertad es hacer lo que yo quiera. Seguramente lo están pensando y seguramente hay algunos de ustedes que dicen, no, ¿cómo puede ser lo que yo quiera? Y otros puede que digan, sí, sí, claro, la libertad es hacer lo que yo quiera. ¿Será necesariamente que la libertad es hacer lo que yo quiera? ¿O será que hay límites a la libertad? Y si hay límites, ¿cuáles son estos? A veces, cuando definimos la libertad, decimos, bueno, es hacer lo que yo quiera, pero sin perjudicar a otros. Bueno, pues entonces ya no es hacer lo que yo quiera. Ya no estoy hablando de hacer lo que yo quiera, sino ceñirme a ciertas reglas. Entonces, si la libertad no es eso,
¿qué es la libertad? ¿Qué entendemos nosotros por libertad? Em, Muy usualmente, y de hecho es el sentido que se le da en muchos textos, la libertad es esa posibilidad de salir a la calle, ¿no? Esa es una forma de libertad. Vamos primero a ver las formas de libertad antes de dar una definición completa. Pero actualmente, en estos tiempos de pandemia, y que algunos de ustedes pues están en confinamiento en sus casas, otros probablemente tienen que ir a trabajar u otras cuestiones, como que empezamos a valorar cada vez más nuestra libertad personal, es decir, esa libertad de salir a la calle. Oye, es que antes de la pandemia yo podía salir a la calle y deambular por las calles de Cuernavaca sin cubrebocas. Yo podía hacer algo y tenía la libertad de estornudar en la calle, de toser en la calle. Y ahora, cero. Sale uno a la calle, sale uno con cubrebocas. Y no solo eso, si está uno a punto de estornudar, pues busca la manera de que no se note que estoy estornudando porque no vaya a ser que crean que estoy contagiado. Ya, ya hemos perdido un poco esa libertad, si la queremos llamar así. Bueno, sí, sí lo era, una libertad de salir a la calle sin uso de cubrebocas, ir a la tienda, ¿sí? Deambular por las calles es un tipo de libertad y ese tipo de libertad lo vamos a conocer como la libertad de tránsito. Palabras más, palabras menos, el artículo 11 constitucional dice así: toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio, mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otro requisito semejante. Es decir, que como lo establece la Constitución, pues no existe una obligación de parte de ninguno de nosotros de identificarnos para poder viajar por el país. Vamos, que para poder entrar y salir de nuestro país, pues no es necesario tener un documento o algo así, sino que bastará con que nosotros tengamos pues esa libertad de tránsito que nos concede la Constitución. Y sin embargo, ustedes, eh, espero que sepan, y si no, pues ahorita lo van a saber, que existe un documento, este papelito, bueno, librito más bien, que dice aquí pasaporte, ¿sí? Em, Todos los mexicanos tenemos derecho a que el gobierno nos expida el pasaporte. Claro, tiene un costo, por supuesto. Cuesta, actualmente está sobre los 2,500 pesos el pasaporte por 10 años. Pero ese pasaporte es una identificación para poder salir del país. No es una identificación dentro de México. No te lo piden aquí adentro del país para poder viajar de un lugar a otro. No, está, está prohibido que te lo pidan, aunque sí es una forma de identificación. No les muestro la identificación porque contiene datos personales, pero vamos, el pasaporte es un documento que pues, se usa para esto, ¿no? Sin embargo, en México existe la libertad de tránsito. El pasaporte solamente es para viajar al extranjero, para identificarte como mexicano frente al extranjero, pero no es el pasaporte un, un documento que te pidan aquí adentro de México y por eso es por lo que, bueno, pues tiene un costo, ¿no? Eh, Inclusive bastante elevado. Sin embargo,
pues nuestra libertad de tránsito no se ve minada por eso. Nosotros podemos salir a la calle sin mayor problema. Incluso en tiempos de pandemia, pues tenemos esa posibilidad de salir a la calle, deambular por el territorio nacional. Donde quieras donde quieras estar, pues ahí puedes estar. Simple y sencillamente hay un límite. Ese límite es, por supuesto, la propiedad privada. ¿Por qué? Porque ustedes pueden salir a la calle, pero no pueden entrar a las casas ajenas sin permiso del dueño o de la persona que vive ahí. Vamos, no puedo entrar a la casa de mi vecino nada más porque tengo la libertad de tránsito. Sí, tengo mi libertad de tránsito, pero el límite de esa libertad es la propiedad privada. Esa es la libertad que nosotros más eh, concebimos como libertad. No es la única, pero además es la libertad, el tipo de libertad que se le quita a una persona cuando va a la cárcel. Cuando comete un delito y la persona es detenida, pues la libertad que se le está quitando es la libertad corporal, la libertad personal, que es la de poder salir a la calle. Por supuesto, la libertad de tránsito es concebida así como la libertad de tránsito, ¿sí? Ese sería el primer tipo de libertad del que tendríamos nosotros que hablar, ¿no? Y es un tipo de libertad que es muy extenso, pero se reduce concretamente a poder salir a la calle sin ningún tipo de restricción, más allá de la propiedad privada. Puedo salir a la vía pública. Bien, pues tenemos, por otra parte, otro tipo de libertad, que es la libertad de expresión, que además ha sido sumamente visualizada en estos últimos tiempos. ¿Qué es la libertad de expresión? La posibilidad que tenemos todos de expresar o manifestar nuestras ideas. Nuestras ideas pueden ser expresadas al público. No es obligatorio que ustedes tengan una opinión sobre todo. Ni ustedes ni yo. No tenemos que tener una opinión sobre todo. Esto es muy importante. Pero si yo tengo una opinión sobre algo, tengo el derecho a expresarla. Evelyn Beatrice Hall, biógrafa de Voltaire, decía que el pensamiento de Voltaire se resumía en esto. Puedo no estar de acuerdo con lo que piensas, pero daría mi vida por defender tu derecho a expresarlo. Y el derecho de expresar las ideas no es nuevo, es un derecho humano de primera generación, pero que está basado en la libertad que todos debemos tener de poder expresar nuestras ideas. Obviamente, hay límites. ¿Cuáles son los límites de la libertad de expresión? Pues primero, hay como que un ámbito para las personas que no somos figuras públicas. Vamos, aquellos que no somos famosos, no tenemos exposición a los medios de comunicación, y entonces ahí el gran límite es la vida privada de las personas. No puedes, no debes inmiscuirte en la vida privada de una persona y manifestar eh, ideas que vayan en contra de esa vida privada. Esto, claro, significa que si un aspecto de la vida de esa persona que no es famoso es privado, no tiene por qué haber una divulgación, porque no se está atendiendo a esa libertad de expresión. Apenas tuvimos un caso, bueno, no apenas, ya tiene tiempo, que tuvimos un caso eh, con el hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Espero que estén todos familiarizados con eso, si no, brevemente les comento.
el hijo menor del presidente Andrés Manuel López Obrador, es menor de edad, pues tuvo a, bien o mal, no sé, pintar parte de su cabello de rubio, y bueno, pues el niño es morenito, y pues a alguien se le ocurrió decirle chocoflán, ¿no? Y ese alguien, además, pues es un youtuber que se llama Chumel Torres, o sea, que además es un comediante, una figura pública. Y justo apenas se desató una cuestión ahí. ¿Hasta qué punto llega tu libertad de expresión para poder referirte así, no al presidente de la República, sino al hijo menor de edad del presidente de la República? Y esto no es nuevo. Perdón, las hijas de Peña Nieto y las hijas de, de, de la gaviota, de nuestra querida Angélica Rivera, ex de Peña, pues también fueron bastante injuriadas y sí había hijas menores de edad, tanto de Peña Nieto como de Angélica Rivera. Entonces, ¿son ellas figuras públicas? ¿Son el hijo del presidente, las hijas del expresidente, los hijos del expresidente Felipe Calderón, que en ese momento eran niños? ¿Son figuras públicas? Y la respuesta quizá ahí es que no, no son figuras públicas, porque el hecho de ser hijo de el presidente de la República no debería darle derecho a un periodista de insultar a esa persona. Vamos, es distinto y reitero, una cosa son las personas que no son figuras públicas y otra muy diferente las personas que sí son figuras públicas. El presidente de la República sí es una figura pública y bueno, para empezar, pues es mayor de edad, para seguir, pues él se postuló al cargo y para terminar, bueno, no tiene por qué gustarnos a todos lo que haga el señor presidente. Entonces, pues ahí sí le dicen cabeza de algodón, pues digo, ahí sí es libertad de expresión. Pero la libertad de expresión tiene el límite muy marcado en la vida íntima de las personas, sobre todo de aquellos que no son figuras públicas. E incluso en las figuras públicas hay aspectos de su vida que eh, que no deberían ser divulgados. Voy a poner en la plataforma de Classroom una pregunta interesante también para ustedes, que me gustaría que resolviéramos a través de la plataforma eh, esa interrogante, porque no sé si sepan ustedes, pero la persona más fotografiada de toda la historia fue la princesa Diana de Gales. Y el caso de la princesa Diana, que ya falleció, pues fue precisamente que falleció en gran medida porque los medios de comunicación no dejaban de acosarla. No dejaron de acosarla ni aun cuando se divorció del príncipe de Gales, ni aun cuando empezó a andar con otra persona, pues los medios de comunicación la seguían, la seguían, la seguían, hasta que un día su chofer pues tiene un accidente en París y la princesa Diana pues falleció. Vamos, porque los periodistas estaban siguiéndola atrás, atrás, atrás. ¿Y qué tanto es eso libertad de expresión? O si realmente se está cayendo en un morbo. Entonces, la libertad de expresión también tiene límites. Tenemos otro tipo de libertad que también es muy interesante y quizá es uno de los primeros tipos de libertad. Está dispuesto además en la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que es la libertad de cultos. Ustedes, yo, todos, tenemos derecho a profesar el culto religioso que nosotros queramos, siempre y cuando este culto religioso no promueva algún delito, no incite a la violencia y no viole la ley. Así de simple. El
El culto religioso es legal, sea el que sea, y lo voy a decir con todas sus letras, aunque sea culto satánico. Vamos, no está prohibido per se un grupo de culto satánico, no está prohibido la religión musulmana, por supuesto las hebraicas tampoco, no está prohibida ninguna religión. Lo que se prohíbe es que estas religiones promuevan algún delito, ¿sí? Si obviamente mi religión me dice que tengo que sacrificar a una persona a cada luna llena, pues entonces ahí sí está promoviendo algún delito. Pero en cambio, si mi religión me dice que tengo que sacar una escultura de yeso de un becerro, pues lo hago y no está prohibido por la ley. Entonces, comprender esa faceta, ¿sí? Algo que también la libertad, ni la de cultos, ni la de expresión permiten son los discursos de odio y por supuesto entonces las expresiones racistas, sexistas o clasistas. Ojo, aquí en México no está prohibido. Esto es muy importante. Aquí en México no está prohibido, pero mucho cuidado. Si un día ustedes van a Europa, no se les vaya a ocurrir, pero ni por equivocación, hacer el saludo fascista y decir Heil Hitler o algo así, porque está prohibido. Están prohibidos ese tipo de expresiones porque son expresiones que pueden incitar al odio. Se entiende que incitan al odio. Está muy prohibido, sobre todo lo que es Alemania, está muy prohibido esto, muy penado, e inclusive el libro que Hitler escribió, que se llama Mi lucha, Mein Kampf, está prohibido en esos países. Aquí en México se consigue con mucha dificultad, pero está permitido por la ley, pero en la gran mayoría de los países europeos está prohibido siquiera poseer una copia de ese libro. Está completamente prohibido. Porque se trata de un texto que promueve odio racial. Entonces, los discursos de odio y los discursos xenofóbicos y los discursos misógenos están prohibidos, tanto en la libertad de expresión como en la libertad de cultos. Tenemos otro tipo de libertad, que es la libertad de dedicarnos a la profesión o oficio que nosotros queramos dedicarnos. Todos tenemos derecho a trabajar y a dedicarnos al trabajo que nosotros elijamos siempre y cuando sea lícito. Es decir, tengo derecho, si quiero, a poner un local de venta de tenis. Está permitido, es algo que está completamente permitido. Puedo dedicarme a vender libros, puedo dedicarme a vender cualquier tipo de servicio que sea lícito. Vamos. ¿Qué es lo que está prohibido? Hay ciertos oficios, ciertas cosas que no puedes dedicarte a ellas porque la ley las prohíbe. No puedo abrir un local para vender drogas. ¿Por qué? Porque la venta de drogas está prohibida. Y es un límite a tu libertad de trabajo. ¿Sí? No puedo vender un servicio, pues un sexo servicio, porque está prohibido. ¿Sí? Hay ciertas cosas que están prohibidas. Por lo general, está permitido por la ley vender casi cualquier cosa, ofrecer cualquier tipo de servicio, ¿sí? Servicio eléctrico, servicio de plomería o de lo que sea, tienen derecho a hacerlo. Pues tienes el derecho de dedicarte a lo que tú quieras
siempre y cuando sea lícito. Siempre y cuando sea lícito. Ese es el límite. Y aquí podemos empezar a vislumbrar entonces una constante. Si nos hemos fijado, todas estas libertades de las que he hablado, sus límites están claramente definidos en la ley. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, entonces la definición de libertad que tendremos que construir estará basada en eso. La libertad, podríamos pensar en una definición X que diga, la libertad es aquella posibilidad de hacer lo que yo quiera, siempre y cuando esté dentro de la ley. Entonces, ojo, ya no es hacer lo que yo quiera. Tenemos que considerar que la libertad tiene dos facetas, además. Una libertad en sentido positivo y una libertad en sentido negativo. La libertad en sentido positivo es esa posibilidad de hacer, de salir. Por ejemplo, mi libertad de tránsito la ejerzo en sentido positivo cuando salgo a la calle. ¿Sí? Mi libertad de expresión la ejerzo en sentido positivo cuando me expreso. Mi libertad de cultos la ejerzo en sentido positivo cuando voy y celebro algún culto religioso. Todas mis libertades están así. Todas mis libertades se pueden ejercer en sentido positivo cuando hago, pero también se pueden ejercer en un sentido negativo cuando no hago. Si yo decido quedarme en mi casa viendo Netflix, estoy ejerciendo mi libertad de tránsito, pero en sentido negativo, en el no hacer. Tengo derecho a no hacer. ¿Sí? La libertad de cultos, cuando decido no tener ninguna religión. La estoy ejercitando en sentido negativo. Mi libertad de expresión, cuando decido quedarme callado. Estoy ejerciendo mi libertad de expresión, pero en un sentido negativo. Entonces, la libertad implica una posibilidad de elegir entre una cosa o la otra. Esa es otra vertiente. Entonces, ¿qué es la libertad? Bueno, pues podríamos decir, como definición, que espero puedan ustedes comprender, que la libertad es aquella facultad potestativa. ¿Por qué? Porque podemos elegir entre hacerlo o no hacerlo. Una facultad potestativa de hacer o no hacer lo que la ley nos permite. ¿Sí? Hacer o no hacer lo que la ley nos permite. Y esto tiene mucho que ver con una cuestión no solamente legal, sino lógica. Aquello que la ley expresamente prohíbe, pues por supuesto, no lo puedo hacer. ¿Sí? Aquello que la ley expresamente no permite, pues está prohibido, por obvias razones. Pero también por la otra cara de la moneda. Aquello que la ley expresamente permite, pues está claramente permitido, ¿no? La ley claramente permite que yo estacione mi coche en una banqueta cuya línea es de color amarillo. Entonces, está expresamente permitido. Y está expresamente prohibido que yo estacione mi vehículo en una franja, en una acera, que su línea sea roja. Pero fíjate lo curioso. Si la acera no está pintada de ningún color, ¿me puedo o no me puedo estacionar? ¿Tengo la libertad de estacionarme o no? Espero que ya lo hayan pensado. Y pues la respuesta es que sí, sí me puedo estacionar. ¿Por qué? Bueno, porque lo que no está prohibido por la ley está permitido, ¿sí? Si la ley no prohíbe algo, pues entonces está permitido.
¿Por qué? Porque la libertad es precisamente eso, ¿sí? Que solamente aquello que la ley expresamente prohíbe. Entonces, nuestra definición tendrá que ser esa. La libertad es una facultad potestativa de hacer o no hacer lo que la ley no prohíbe, lo que las leyes no prohíben. Obviamente que eso visto desde un sentido legal. Si pensamos quizá en un sentido ético o moral, aunque yo considero que más bien ético, pues entonces sería que las leyes de la ética no prohíban expresamente, ¿no? Que la ética, que mi ética no me prohíba hacer eso, ¿sí? Mi libertad radica en que mi ética no me prohíba hacer ciertas cosas, ¿sí? Porque cuando mi ética me prohíbe robar, pues entonces no soy libre de robar o no robar. Si mi ética no me permite mentir, pues entonces no es libertad el mentir o no mentir. Pero si mi ética no me prohíbe, por ejemplo, comerme un chocolate, pues bueno, entonces tengo esa libertad individual, esa libertad subjetiva, más allá de si la ley me lo permite o no, aunque quizá nosotros deberíamos basar nuestras leyes de la ética también en criterios legales. Decidir que algunas cosas no las voy a hacer por ética, pero también porque la ley pues no me lo permite. Bien, pues esa es la definición de libertad entonces. Esa debe de ser la definición de libertad y me gustaría que ustedes a través de la plataforma me comentaran qué es lo que ustedes entienden por libertad. Porque yo ahorita acabo de dar una definición que se construyó a través del estudio que yo hago antes de dar a ustedes la clase, pero entiendo que ustedes pueden tener opiniones encontradas al respecto. Entonces, sí les pido, por favor, y encarecidamente que la respuesta sea de ustedes y también que entreguen a tiempo, porque eso me permite a mí preparar el material de la siguiente clase. Bien, muchas gracias y que tengan un excelente día.